Los tiempos cambian, la verdad no. Muy buenos días amigos, ¿cómo está? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a La Noticia Perú, el canal digital de Diario La Noticia. Y hoy día vamos a conversar de política, de varios temas y de una palabra que estoy escuchando hace mucho que se llama control político, una frase. No tenemos control político. Bueno, el control político se logra en el Congreso a través de los votos. Hay votos, no hay votos. Bueno, hay un proyecto de ley presentado por un congresista del Partido Morado, el señor Edgar Málaga, sobre reducción de votos para supuestamente ver también el tema de la vacancia, al rescate de la democracia, como quiera llamarlo. Estamos conectados vía Zoom con el doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y también ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Víctor García Toma, muy buenos días, bienvenidos a la noticia. Rafael, gusto en saludarlo y por su intermedio a los amigos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Doctor, la Constitución habla del control político o no, pero este se logra a través de los votos. No hay los votos ni el consenso necesario para lograr un control político. El tema del control político tiene que ver con la clásica división o la clásica distinción entre órganos, funciones y autoridades. Y al establecer que se distribuyen las funciones entre varios órganos, ejecutivo, legislativo, judicial, la teoría constitucional señala además que entre ellos deben existir, digamos, un balance, debe existir un mutuo control, ¿no? A efectos de impedir la arbitrariedad y asegurar la libertad. En el caso concreto que usted me plantea, Rafael, es el siguiente. Cuando se planteó el tema de los 87 votos para algunas determinaciones importantes, se hizo repitiendo la tesis establecida en la Constitución norteamericana. Pero sucede que en la Constitución norteamericana han existido a lo largo de la historia solo dos partidos, ¿no es cierto? El Partido Conservador y el Partido Republicano y el Partido Los Demócrata. demócratas, claro. El Perú en estos momentos tiene 13 bancadas, que no necesariamente representan tampoco 13 visiones ideológicas. Son archipiélagos o islas de intereses individuales que, digamos, por razones administrativas al interior del Congreso se han dividido en 13 bancadas. En esas circunstancias es muy difícil, digamos, primero aplicar políticas de control y en segundo lugar establecer mecanismos de concertación, ¿no? Es muy complicado. ¿Y cómo se puede proceder al tema de la vacancia que se habla, doctor? En la vacancia hay varios presupuestos. En primer lugar, tienen que haber un conjunto de hechos, de sucesos, de acontecimientos que el Congreso, interpretando el sentimiento de la población, considere que se trata de hechos reprensibles, reprobables, indignos, eh, digamos, reñidos con lo que se conoce como el nombre de la moral social. En segundo lugar, se requiere establecer que una medida de esta naturaleza, la vacancia, es en las circunstancias que vive el país conveniente, necesaria, útil, oportuno. Y el tercer elemento, el último, obviamente, es el del consenso parlamentario, los 87 votos. Eso es lo que no tenemos. Y no los tenemos fundamentalmente porque se ha producido, digamos, la aparición de un grupo de comerciantes parlamentarios que venden o compran sus votos, digamos, en función a los intereses o réditos que puedan obtener el Poder Ejecutivo, los mal llamados Llamados niños, ¿no? niños, Ya no son claro. tan niños, pero ahí hay una traba enorme. Y lo segundo es que hay partidos que dizque son de aparente oposición, pero evidentemente son la cortina de juego del gobierno. Estoy hablando concretamente de Y Podemos, estoy habiendo tantas hablando de Somos pruebas, Perú. doctor, y denuncias contra el presidente Castillo, ¿por qué se entrampa ese tema de la vacancia? Se entrampa porque podrán seguirse presentando pruebas, indicios
podemos tener incluso convicciones unánimes, pero en tantos primen intereses particulares, las ventajas, las prebendas que se puedan obtener, evidentemente no se van a alcanzar esos 87 votos. Muy Se bien. va a requerir seguramente de un gran movimiento ciudadano que de alguna manera sirva de caja de resonancia y de presión para que estos parlamentarios se sacudan de esos intereses individuales que son perversos a los intereses nacionales y puedan alinear una sola conducta en función de los intereses del país. El congresista Edgar Málaga del Partido Morado, yo no sé qué partido está, porque dicen que está a favor de la vacancia, ya no está tan morado para estar a favor de la vacancia, pero él ha planteado que de haber una segunda vuelta en unas próximas elecciones, que la segunda vuelta sea entre tres candidatos, los tres que queden primero. ¿Qué opina, doctor? Yo creo que más que una reforma por ese lado, implicaría que las reformas, mejor dicho, la elección del Congreso fuera después de que se hubiese definido la elección del presidente de la República, porque si no se produce una falta de armonía. Es decir, eh, sucedió, por ejemplo, con el gobierno del presidente Kuczynski. El número de representantes del partido de Kuczynski era tan nítido que evidentemente no podía servir de caja de resonancia del oficialismo en el ámbito del Congreso. Yo creo que habría que diferir las elecciones presidenciales de las parlamentarias, que éstas fueran posteriores a la elección del primer mandatario, para que los ciudadanos tengan claro qué tipo de parlamento quieren tener, ¿no? Con qué fuerzas quieren Y el tener. artículo 117, que todos hablan ahora del 117, todos han vuelto expertos en ese tema, ¿se puede modificar o no? Se podrían agregar algunas causales, ¿no? Sí, eso podría ser mejorado, pero digamos eso será para futuro. Pero usted y yo sabemos que tenemos un problema presente, ¿no? Este es un gobierno que no es viable. No es viable porque no tiene interés en gobernar. No es viable porque tampoco sabe gobernar. Y no es viable porque a la ineficacia, la ineficiencia, la falta de técnicos, se agrega la corrupción creciente, ¿no? Bueno, yo he leído también que usted ha advertido que Víctor Polay Campos y otros terroristas que están presos podrían postular a cargos públicos. ¿Cómo ha sido, Creo doctor? que ¿Qué pasa en nuestra ley? ¿No tenemos protección? ¿No hay candados? veamos lo que dice la Constitución y veamos el remedio que se puede incorporar en la Veamos, Constitución. pues, doctor. En primer lugar, una persona que ha sufrido una condena, que cumple con la totalidad de la condena, incluso con las penas accesorias, se encuentra rehabilitado y en consecuencia se encuentra hábil para ser elegido. Ya corresponde, en principio, a la responsabilidad de los ciudadanos el poder tomar en cuenta sus antecedentes penales para elegir o no elegir. Eh, digamos, con lamentable pesar, acabamos de tomar conocimiento que en la ciudad de Tacna se ha elegido Así es. como a una autoridad que en estos momentos tiene arresto domiciliario, que en Ayacucho se ha elegido a una autoridad que ha sido condenada por delitos de corrupción. Y existe otro en Moquegua que también tiene ese mismo problema, pero que además se jactaba de haber robado, pero de haber repartido, ¿no? Entonces, eso nos da una muestra de la falta, y hay que decirlo, de responsabilidad por parte nuestra, de los ciudadanos, al momento de elegir. Ahora bien, en relación a la posibilidad de poder enmendar en parte esta problemática que tiene que ver con la madurez ciudadana, que tiene que ver con digamos, la impregnación de ciertos valores morales que en estos momentos son ausentes. En Alemania se inventó el concepto de la democracia defensiva, que la democracia no puede ser boba. Esto es, la democracia es un espacio para la discusión, para el debate, para la participación, para el intercambio de ideas, para la competencia. Todo eso está muy bien en Alemania, pero esa situación no se da para aquellos partidos totalitarios, aquellos partidos que preconizan la violencia y tengan dentro de su programa la destrucción de la democracia representativa. Creo que ese modelo, el alemán, que es fruto de la experiencia del nazismo, podría ser aplicada aquí, ¿no? Fundamentalmente para todas aquellas personas
que hubiesen participado en alguna de estas dos situaciones. La primera, que hubiesen llevado a actos de rebelión o sedición contra gobiernos democráticos, ¿no? Porque no es lo mismo la resistencia contra la opresión, que es el acto de acción ciudadana contra la tiranía, que aquellos actos de violencia o acción colectiva generados contra un gobierno democrático. Y el segundo lugar, el segundo espacio que tiene que ser clausurado, es la de aquellos que han participado en actos terroristas, porque el terrorismo, por las razones que conocemos, se caracteriza por el grado supino de generar terror, de generar digamos, sentimiento de miedo colectivo, y su capacidad destructiva es inmensa en la medida en que es un enemigo no visible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el señor Antauro Humala? Que sale, ¿puede postular? ¿No puede postular Antauro? El señor Antauro Humala, tengo entendido, aún no ha cumplido la totalidad De la libertad, creo. pena, ¿no es cierto? Claro. Ha sido liberado condicionalmente, pero está sujeto todavía a ciertas reglas de conducta y fundamentalmente no ha cumplido con pagar con la reparación. Pero en la tesis que he planteado, él estaría incurso, porque él llevó a cabo un acto de rebelión contra un gobierno democrático. Es Era decir, una insurgencia, creo. la insurgencia es otra circunstancia. La insurgencia es una acción que en la Constitución autoriza a los ciudadanos cuando existe la amenaza o la consumación de un golpe de Estado, ¿no? Esa no fue la situación. El señor Antauro Humala, de manera totalmente irresponsable, intentó destruir un gobierno democrático que en ese momento era, se plasmaba en el mandato del señor Toledo. Alejandro Toledo, que había sido elegido por las urnas y que se venía manejando, digamos, dentro del marco de la Constitución, ¿no? Más allá de algunas ciertas conductas delictivas que están siendo investigadas, pero en lo que se refiere al marco de respeto a las instituciones, eso era claro. Bueno, ¿cómo salimos de la crisis, doctor? Siempre analizamos los problemas, pero ¿cuál es la receta para salir de esta crisis política? Lo primero, yo creo que es pedirle al Ministerio Público que acelere y profundice sus labores de investigación. Eso va a ser muy útil posteriormente. Lo segundo es que la ciudadanía tiene que despercudirse. La ciudadanía se queja, la ciudadanía de alguna manera denota su fastidio y su malestar, pero no tiene una actividad, una acción activa. Se requiere de una ciudadanía militante en favor de los valores democráticos y los valores morales que sustentan la convivencia. Y en tercer lugar, en el ámbito del Parlamento, las fuerzas democráticas deberían de concertar en un grado mayor y, por supuesto, arrinconar y desnudar y denunciar a quienes dentro del Congreso de la República sirven de topos al gobierno. Y no hablo de cualquier gobierno, hablo de un gobierno corrupto, ¿no? Muy bien, gobierno corrupto. Muy bien, doctor Víctor García Toma, muchísimas gracias por la entrevista. Hasta cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias, Rafael. Gusto en saludarlo. Hasta luego. Bien, vamos a una pausa y ya venimos con más entrevistas aquí en la Noticia Perú. Gracias al doctor García Toma. Los tiempos cambian. La verdad, no.